Un día como hoy, 10 de julio, un día como este, muere y toda la cristiandad llora su muerte. Claro, entonces era más reducido el espacio que ocupaba la cristiandad, pero de todas maneras en forma muy amplia en España y sus territorios. El guerrero español Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Título que adquiere al vencer en duelo personal al alférez del Reino de Navarra. Héroe nacional por excelencia. Encarna el prototipo del caballero de las máximas virtudes: fuerte, leal, justo, valiente, prudente, templado, guerrero y culto. A los 23 años obtiene el título de campeador. A los 24 era conocido ya como el mío Cid, expresión de cariño y admiración. Ha de ser como aquí el Tata, ¿no? El señor mío. Señor mío. Sí, por eso. Cini. Pero de tanto respeto como aquí se impuso ese Tata a dos personajes de nuestra historia. Pero mi señor es como mi patrón, mi jefe, mi Dueño. El mero jefe, mi dueño. Sí, porque él quitaba y ponía reyes, tuvo su propio dominio, una especie de estado independiente. Y está su estatua en Madrid. Sí. Pero lo muestra con sus barbas enormes. Sí, su pelo largo. Sí. El cantar del mío Cid es una especie de reseña que en ese tiempo se utilizaba por los romanceros. Ni el mismísimo Cid podría imaginarse la trascendencia de su vida tras su muerte. Todos los juglares de los siglos posteriores cantarían en forma de su gesta de vida y sus hazañas y acrecentarían su leyenda. Que bastaba con que llevaran su caballo y una vestimenta del mío Cid, detenida como por un espantapájaros, para que los enemigos huyeran. Sí. Siguió ganando batallas después de muerto. Ándale, esa es la frase que cerraba ese interés. Y el cantar, el libro, a mí me lo hicieron leer en una edición bilingüe, con una en español antiguo por un lado y en español moderno, pero era bastante similar, podía leer bien en español antiguo. Estaba incluido en el programa de secundaria. Sí. La obligatoriedad de leer el mío Cid para conocer las diferencias de cómo ha evolucionado el idioma pues. antiguo. Sí. El castellano. Sí. Facer es la palabra que más recuerdo. Sí. Rosalía Castro Durán, de la Colonia del Valle, 58 años. La estatua del mío Cid está en la ciudad de Burgos, al norte de España, y en la catedral de esa misma ciudad están sus restos, junto a los de su esposa. Ya he ido en 2 ocasiones. Es una estatua impresionante. La historia de por sí es... Bueno, fue llevada a la pantalla por Sofía Loren y Charlton Heston. Sí. Y es una reseña épica de las más grandiosas. Sí, como no. Además son cuestiones dramáticas muy interesantes. Fue todo un personaje que cubrió pues medio siglo la vida de España. Conquistó una cantidad notable de territorio. Pero además se llevaba muy bien con los musulmanes. Era amigo de los reyes musulmanes. Y se acordarán un día de un tal Cristóbal Colón,
al que tienen sumido en el olvido y en la ingratitud. Es que lo han criticado mucho, pero pues ese era un personaje de su época. Creo que su delito más grande es haber sospechado de su judaísmo. Sí, pero también lo acusan mucho de barbarie con los indios en las colonias que estableció. Bueno, pero pues él ya no fue el ejecutor, sino los que le siguieron como conquistadores. Él nomás fue descubridor. Sí, según su procedencia. Pero es que iba a decir, la esposa del mío Cid es tan importante como el Cid. Continúa con el imperio, que no es poca cosa para una mujer. Pues de Colón no se supo de ninguna mujer. Hasta se trató de ocultar su origen, Su descendencia. porque todavía no solo no tenemos el lugar en donde hayan sido sepultados sus restos, sino que nadie sabe si era portugués o español. Oh, sí, o Genovés. italiano. Italiano. Genovés. Digo italiano. Sí. Hoy. Pero sí tenía a su hijo, era Diego Colón, que lo acompañaba precisamente en el peregrinar, que va de corte en corte pidiendo recursos para ir a hacer su viaje. Sí estaba casado, no recuerdo el nombre de su esposa. Pues el caso es que, como clausurados todos los datos que pudieran ayudarnos a averiguar, sobre todo su origen. Qué curioso que el hombre más importante para el mundo antiguo y para el mundo moderno, y ni siquiera hay quien se pelee porque nació aquí. Ni los genoveses se lo pelean, ni los españoles. No, no se lo pelean. Pero a muerte. Claro. Está en un plano muy secundario de otros personajes. No, yo creo que no. Yo creo que Acuérdate que el día 12 de octubre es el día de los italianos en Estados Unidos. Y para ellos es el mayor orgullo que Colón sea italiano. Y hacen su desfile y todo. Columbus Day. Y no se diga en Génova. Génova es el personaje más importante que ha dado Génova. Supera a Marco Polo, que es veneciano. pues eso no se percibe Para ellos. Con otros personajes. Para ellos. Para los genoveses, por favor. Ah, bueno, para los genoveses. Pero Marco Polo es un nombre universal. Y es un hombre que abrió las rutas al oriente, descubrió China, Acuérdate que los la descubrió genoveses... culturalmente, no le explicó, nos dijo qué eran, cómo eran. Pero Colón le entrega a un reino Inmenso. todo este inmenso territorio. Es otra cosa que... Personaje importantísimo. Claro, clave, punto. Todas las riquezas que de aquí se explotaron y todos los cambios culturales que hubo, que fueron, pues, la acción más importante en toda la historia de la humanidad. Pero tú lo señalaste desde un principio, no se le ha dado la Su lugar dimensión en la historia. adecuada a Cristóbal Colón, y publicitariamente, internacionalmente, significa más el portugués que el genovés, publicitariamente. Ahora los grandes héroes son futbolistas. Esa es la diferencia. No, acaba de salir uno, el que se murió ayer. El que ¿Cuál? se quedó en Fukushima. Ah, el que era jefe De la planta. el encargado de la planta. El encargado de la planta, que frente al accidente se queda. Ese es un héroe de Aquilo. Sí, junto con todos los hombres a los que hubo necesidad de recurrir, a pesar de todos los atuendos especiales que se les dotaron, se la estaban jugando. La heroína del vuelo que cayó en San Francisco. La aeromoza, La aeromoza que sale al último del avión. y que dice en su declaración que no había otra cosa que hacer más que cumplir con su deber.
Esos son héroes y se vuelven muy famosos ahora, nada más que es efímero. Porque ahora nuestra memoria no es como antes, ¿no? Por eso Marco Polo era más famoso, porque dejó libros y constancias y cosas. Era más mercadológico, y Colón pues no dejó una cuestión igual. Pero ahora nos pasa lo mismo, ¿no? Pasar un héroe hoy y mañana aparece otro y pasado mañana aparece... Estamos tan globalizados. Tanto Colón como Cortés desperdiciaron buena parte de su vida peleando derechos que se suponían sobre las tierras que habían. Y entonces arruinaron su reputación. Pero los dos fueron... Bueno, Colón fue a dar a la cárcel, claro, pero... Regresó encadenado, Cortés quedó acuérdate. también... En su último viaje regresa con cadenas. Cortés también entra en litigio, todos los últimos años es estar peleando ahí. Pero Cortés sí disfruta, sí lo vive. Claro. Sí. Y Colón no. Y deja documentos además muy detallados, muy importantes. De la Colonia del Valle, Rosalía Castro Durán, 58 años. En Burgos hay un pequeño museo, donde tienen un cuadro con la figura del Mio Cid moribundo en los brazos de su esposa Jimena. La imagen es tan conmovedora que arranca las lágrimas. La estatua y la pintura del Mio Cid valen la pena.